Tenemos el gusto de saludar aquí en Radiográfica a Guillermo Moreno, candidato a presidente de la Nación por el espacio Peronismo de Principios y Valores. ¿Qué tal, Guillermo? Lucas Morinari, aquí en Gráfica te saluda. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andás? Un placer hablar contigo, Buen día, Guillermo. Bueno, contanos cómo estás viviendo esta campaña, qué expectativas tenés para el 13 de agosto. Mira, nosotros estamos muy satisfechos. Es obvio que las propuestas que nosotros estamos presentando, sobre todo en lo económico, están basadas en la más pura doctrina del peronismo. Tenemos muy claro, por ejemplo, de dónde tiene que salir el dinero para honrar los compromisos de la deuda. ¿Está bien? No pueden salir del pueblo. No puede ser que aumenten el precio del maíz con todo el impacto inflacionario que eso trae en los alimentos que consume el pueblo, porque hay que pagar la deuda. Esto es una barbaridad. No le toca al pueblo esto. Y cubrimos un espacio. Humildemente podemos decir que si no estuviéramos nosotros en campaña no habría un discurso que tuviera que ver con la doctrina peronista y con el folclore, entre comillas, peronista, con lo cual nosotros estamos muy conformes. Claro. Me gustaría profundizar, Guillermo, en esas propuestas, porque claro, estamos en un atolladero, ¿no? Estamos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y creemos también humildemente que hay que salir con más peronismo, porque si no sería más dependencia. Ahora, se habla mucho de que el país necesita reservas. ¿Cómo lograr esos dólares para poder estabilizar la economía? Me gustaría que desarrolles las propuestas económicas, porque es, creo que, lo central que tiene que discutir hoy la Argentina. Está muy bien. Eso nosotros lo hemos escrito, publicado hace más de un año. De dónde están los recursos para ahorrar los compromisos de la deuda. Hay un solo sector, y son los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Bien. Vuelvo a decir, terratenientes, propietarios de las grandes extensiones de tierra. ¿En qué zona? En la zona núcleo de la Pampa Húmeda. No estamos hablando de Entre Ríos, no estamos hablando de Santiago, no estamos hablando de Corrientes, no estamos hablando de la Patagonia, casi ni hablamos de Córdoba ni de Santa Fe. Estamos hablando de la zona núcleo. En esa zona núcleo se produce el 50% de la comida que comen los argentinos. Esa ley de arrendamientos lo que va a bajar es rápidamente el costo de producción de los productores, que hoy en la zona núcleo de la Pampa Húmeda no arbitra un sistema capitalista, sino un sistema feudal. El dueño de la tierra se lleva la mitad de la producción, lo mismo que le tenía que dar el siervo de la gleba al señor feudal. Aunque a vos te parezca increíble, eso es lo que está pasando. Claro. Los contratos están entre el 45 y el 50% de la producción para el dueño de la tierra. Cuando vos ponés la ley de arrendamiento, rápidamente baja ese costo. Al bajar ese costo, podés poner las retenciones donde tienen que estar. Cuando vos ponés las retenciones donde tienen que estar, también rápidamente te haces de 8.000, 10.000 millones de dólares plus, o sea más, que los destinás a honrar los compromisos de la deuda. ¿Cómo se soluciona la discusión con los acreedores? Poniendo plata arriba de la mesa. Esa es la plata que hay que juntar. Claro. No es el campo, son los dueños de la tierra, no es Federación Agraria, ni Confederaciones Rurales Argentinas, ni Carvap. Es la Sociedad Rural Argentina, la que está en Florida y la Valle, la que administra el predio de Palermo. Esas 1.000 familias le toca hacer el esfuerzo. ¿Y qué rol juegan en ese esquema, Guillermo? Cargill, COFCO, es decir, las... No juegan, en ese esquema no juegan. ¿No juegan? Partido Comunista Chino en ese esquema no juega. Y la familia Cargill tampoco. Porque vos estás poniendo una ley de arrendamiento, no tiene nada que ver con lo producido y el productor y la exportación, no tiene nada que ver. No juegan en ese partido. Ni el Partido Comunista Chino, que es la dueña de COFCO, ni la familia Cargill, que es la dueña de Cargill. No, te pregunto porque el control del comercio exterior siempre fue una bandera del peronismo, que bueno, se nacionalizó en esa época. No. Nosotros hicimos la década ganada y nunca hablamos de eso. Nunca hablamos de eso. No sé a qué llaman control del comercio exterior. Eso era cuando había comercio país-país. Acá la tajada de León se la llevan los terratenientes. Los terratenientes. Todo lo demás es para errarle el vizcachazo. Todo lo demás, si vos me querés decir que la tajada de León se la llevan las cooperativas, es ridículo.
No, y lo digo con mucho cariño. Hablo, Guillermo, de la privatización de los puertos en los años 90, de la falta de soberanía sobre nuestros ríos. No, está bien, pero pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Bueno, pero es parte del problema. Si querés, encaramos. Es que ahí no está la plata. Ahí no está la plata. Vos me querés decir la falta de soberanía en los ríos. Fíjate vos que yo te estoy hablando de la sociedad rural y ya salimos para el río Paraná. Parecería ser que tocar los intereses de la sociedad rural es pecaminoso. Y enseguida desviamos la conversación. No estoy de acuerdo con eso. De mala fe, de hecho, creo que... No lo hacemos de mala fe. Es interesante el planteo porque pareciera en la Argentina que después del 2008 es imposible discutir las retenciones. De hecho, en la sociedad rural estuvieron casi todos los precandidatos. Las retenciones es que estamos hablando de la ley de arrendamiento. Claro. Primero hay que bajar el costo del alquiler de la tierra. Ahí está la plata, 8.000, 10.000 millones de dólares que con la ley de arrendamiento, que te permite bajar el costo de los productores, poner las retenciones donde las tenés que poner. No perjudicar ni al productor, ni a los contratistas, ni a los trabajadores rurales. Obviamente los dueños de la tierra van a seguir cobrando una porción del alquiler, la subida, y el resto va a un fondo que obviamente va a estar auditado por ellos, donde el único objetivo de ese fondo es pagar la deuda. Vos me podrías decir a mí, bueno, Moreno, le vamos a pagar al Fondo Monetario y quedamos endeudados con la sociedad rural. Sí, porque le vamos a dar un bono a 25 o 30 años, moneda dura, tasa de interés internacional y comercializable en el mercado secundario. Pero me saco las restricciones del crecimiento. Y le ponemos entre 8.000, 10.000, 12.000 millones de dólares por año. En 20 años termina toda la deuda. No solo con el Fondo Monetario, sino con los fondos de inversión extranjeros. Y se terminó. Vos tenés una deuda exigible de alrededor de 220.000 millones de dólares. Bueno, en 20 años, con los intereses, qué sé yo, pero una vez que vos te lo sacás del CIDE, que pagás normalmente, eso deja de ser un problema. Y te dedicás, como hicimos la década ganada, a generar un espacio de crecimiento. Ahora bien, resuelto el tema de la deuda, que es sin la sangre y sed del pueblo argentino, no aumentando el maíz como hicieron estas bestias. ¿Sabes? Porque cuando vos vayas a comprar ahora el kilo de carne y te cueste 250, 280, 300 pesos más el kilo, va a haber unos saltos que no sé cómo lo van a parar. Porque no solo te aumenta la carne, te aumentó la leche, te aumentó los huevos, te aumenta el pollo, te aumenta el cerdo. Bueno, una vez que resolvés el tema de la deuda, te dedicas a crecer. Ahora, vos hiciste dos preguntas bien interesantes. La primera es el comercio exterior. Muy bien. Supongamos, como dice algunos por ahí, que yo creo que lo hacen a propósito para no discutir seriamente, que el comercio exterior lo nacionalizás, ¿no? Sí. Que es algo que se derivaba de tu pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Eh? Sí. Es que te escucho bajo. Es una propuesta que, por ejemplo, está planteando, por poner un ejemplo de un candidato, Mempo Giardinelli, ¿no? Bueno, por ejemplo, supongamos Mempo, creo que Cuño también lo está planteando. Entonces, yo les digo, muchachos, ¿y a cuánto van a comprar en el mercado? Al productor, ¿a cuánto le compran? Suponete que vos sos el administrador de ese comercio exterior y sos una buena persona y sabés comprar y sos honesto y todo lo que corresponde a una persona de ley. ¿A cuánto le vas a comprar al productor la mercadería? El trigo, el maíz, la soja, ¿a cuánto se lo compras? Y quizá dicen el precio internacional. O sea que vos le vas a hacer pagar al trabajador argentino el precio internacional del trigo. Cuando vos cuando vos ganás el 10% de lo que gana un colega tuyo en la CNN. ¿Te das cuenta que no tiene ni pie ni cabeza el planteo? Sí, yo creo que, cuando se habla de nacionalizar el comercio exterior, lo que de principio se está hablando es de tener mayor control cuando hoy tenés privatizados los puertos y en realidad amigo. Es control. No, pero espera. Quizás se pide más regulación, Guillermo, porque en realidad bueno, Argentina... está bien, pero es que vos no estás pidiendo eso. Vos estás pidiendo nacionalizar el comercio. En cuanto te pregunto a cuándo vas a comprar, me decís el precio internacional. O sea que haces pedazos a los trabajadores. Sí.
Porque si el trigo va a tener el precio internacional, imagínate lo que cuesta el pan en la Argentina. No, bueno, hay que poder ligar los precios internacionales de los internos, que es lo que hace. Muy bien, pero si vos vas a comprar al precio internacional, no le digas nada. Sí. Bien, ¿viste cómo cuando empezás a reflexionar te das cuenta que o no lo pensaron o dicen cosas por decir? No lo voy a decir de Mempo, que merece máximo respeto, pero a mí me parece que a veces erran el vizcachazo. Después nos vamos a meter con el Río de Paraná. Si vos tenés que controlar, lo que tenés que hacer es cambiar el inspector general de la FIP, que tiene la aduana y tiene la DGI. Sí. No nacionalizar el comercio. Vos tenés que simplemente poner a alguien que controle. Te pongo a vos y en vez de nacionalizar el comercio me controlás bien la aduana y la DGI. Y ya está. Entonces, que vos me quieras nacionalizar para controlar, con todo respeto, es hasta ridículo. ¿Por qué no controlás? Y te dedicas a controlar, si tenés todos los instrumentos, y no tenés que hacer nada. Y porque llegue el inspector de la aduana, nadie va a quejarse, porque en todos los lugares del mundo pasa esto, y es lo que vos querés buscar. Es lo que vos querés buscar, al menos dentro del peronismo. Sí, igual podemos decir que estas discusiones están lejos de la realidad, ¿no? Son programáticas, pero es parte de la solución que tenemos que encontrar, ¿no? Porque cuando nosotros lo hicimos en la década ganada. Sí. Controlaba la aduana, controlaba la DGI, controlaba comercio. Pero la economía no se siguió concentrando y extranjerizando en ese periodo. No, lo único que entró fue el Partido Comunista Chino, a través de COSPO. Lo demás ya estaba. Muy bien. Vamos al Río Paraná. ¿Qué propuesta pensás? Hubo un debate interesante en estos años respecto a qué hacer con el dragado, qué hacer con el control de nuestros ríos. Ahora, a ver si entiendo. ¿Vos me querés decir a mí que la soberanía depende de una zanja en el río Paraná? ¿Del control de la navegabilidad? Creo que sí. No, pero eso, amigo, el control de la navegabilidad no es la empresa que hace una zanja y que administra una zanja. No, claro. Bueno, de eso estamos hablando cuando hablamos de la hidrovía. Estamos hablando de una zanja en el río Paraná. ¿O de qué hablamos cuando hablamos de la hidrovía? Hablamos de cuál es el trazado, en qué puerto se para y cuál es el diseño. Eso no lo decide el privado, eso lo decide el Estado. Claro. Como cualquier ruta o cualquier cosa que pase en territorio argentino. Pero desde la década de los 90, con Hidrovía Sociedad Anónima, quedó en manos privadas y no bajo una decisión soberana del Estado argentino. Pero para hacer la zanja, no para definir el trazado. Para el dragado, claro. Sí. El dragado es una zanja. ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué es el dragado si no es una zanja? Es una zanja para que pasen los barcos de gran porte, sí. Es un debate igualmente mucho más complejo porque hay que ver... A ver, explícamelo porque no lo entiendo. No, porque en realidad tiene muchas aristas, pero en realidad lo que se discutía es, terminó la concesión, lo puede hacer el Estado argentino, lo pueden hacer empresas, que sean del Estado argentino. Es el debate que también dieron, muchos compañeros. ¿Y por qué del Estado? Y yo te pregunto a vos, ¿por qué del Estado y no de los... sí, privado, pero de los trabajadores? También, sí, hay propuestas que se dieron, pero lo que quedó es, obviamente que hay que ver quién lo define después, ¿no? Porque se fue postergando la concesión, pero la discusión sobre todo era con Sandenul, que es la que está desde los 90. Está perfecto. Vos lo que querés decir es que una empresa... Yo te aclaro que no hay ninguna empresa que pueda hacer la actividad en la Argentina que no sea argentina. Vos estás hablando del capital controlante. Sí. Y yo te aclaro a vos que vos no sabés de quién es Arcorón. Porque la familia Pagani la pudo haber vendido el viernes en las Islas Bahamas y vos no te enterás y ellos no tienen obligación de decírtelo. Claro, si no está BlackRock. O sea que cuando hablan del capital controlante... Hablan de un capital controlante de una sociedad anónima cuyos instrumentos privados pueden estar hechos en cualquier lugar del mundo, porque así funcionan las sociedades anónimas. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora, supongamos que es una empresa de los trabajadores. ¿Es privada? No es estatal. Sí. Bien, entonces si es una empresa privada, las obras sociales administradas por los trabajadores son privadas. Así es. No son públicas.
O sea, acá hay un desorden, yo creo, producto de la última etapa del gobierno, de nuestro gobierno, cuando empiezan a hacerse las cosas mal, que se te pone la cabeza como un bombo sobre el rol del Estado. Cuando Perón escribió todo sobre el rol del Estado, no escribió sobre inteligencia artificial, pero sobre el rol del Estado escribió todo. No era necesario reformular nada, ni hacer ninguna revolución cultural, ni toda esa pavada. Porque en realidad Perón explicó con precisión que somos un gobierno esclavo de un pueblo libre. Y el peronismo mira a la sociedad de abajo para arriba. Entonces, una empresa en manos de los trabajadores, por ejemplo, la propuesta nuestra es que YPF, el 51% de las acciones, esté en manos del confederal de la CGT. No de unos pretendidos cuadros políticos que no saben nada, por ejemplo, Kicillof. ¿Qué podía saber Kicillof de petróleo? En manos del confederal de la CGT. Que esa es una propuesta bien peronista, porque vos le das la propiedad al movimiento obrero organizado. Ahora es privado eso, ¿eh? Eso no es estatal. Sí. Porque Perón enseñó que es un gobierno esclavo de un pueblo libre. Nosotros no somos estatistas. Nosotros somos justicialistas. Entonces, YPF en manos de la Confederación General del Trabajo cambia la estructura económica de la Argentina. YPF en manos del Estado no cambió nada. Lo único que hizo fue aumentar el combustible en la época de Galucho, y después vino Macri y le administró un anglófilo, como Aranguren. La única posibilidad de que YPF tenga una política que defienda los intereses populares es que esté en manos de la Confederación General de Trabajo. O si no, ganar siempre las elecciones. Para ganar siempre las elecciones tenés que hacer como los chinos, partido único. Porque nunca podés garantizar que de acá por los próximos 100 años vas a estar ganando siempre las elecciones. Claro, bueno. Los chinos sí, porque tienen un partido único. Ahora, pero me das pie para un debate interesante que se va a dar seguramente en las próximas semanas. Si se da un balotaje y está Massa, digamos, y Larreta Bullrich, ¿vos crees que es lo mismo o que dentro de la opción de Massa hay un espacio mayor como para que la propuesta peronista dispute dentro del marco de una Argentina dependiente? De ninguna manera con Massa aumentando el maíz. De ninguna manera. Decime cuál sería el espacio si se metió con la comida el pueblo argentino como se metió Macri. No, te lo pregunto, Guillermo, porque vos sabés que es un debate que está en la militancia, que está en mucho pueblo, que algunos quizá no quieren ir a votar, otros votar en blanco, otros te votarán a vos, otros a Grabois. Creo que hay Pero qué diferencia una dispersión del Macri, voto, ¿no? Amigo, ¿qué diferencia hay que Macri aumente el maíz o lo aumente Massa? Sí. Acá tenemos que hablar de la realidad de conducentes. ¿Estas bestias se metieron con el precio de la comida hace una semana o yo estoy equivocado? No. No. Yo si hacen antiperonismo, sí, no se los puede votar. bien. Por suerte vos tenés una opción, que es votar principio y valores. No sé cómo votarás a Grabois, porque Grabois ya hace parte de este oficialismo. Yo lo estimo, me parece un buen pibe, pero él también aumentó el maíz. ¿Cómo se hace para ser dentro del oficialismo decir yo no fui? O sea, está dentro del oficialismo, pero dice yo no aumenté el maíz. ¿Cómo funciona eso? Es esquizofrénico. Te propongo igual que después de las PASO hagamos otra charla para, bueno, seguir discutiendo de política, pero también ver en qué realidad nos encontramos, porque creo que el 14 de agosto va a ser clave de cómo, bueno, claro, los mercados respondan al resultado electoral, ¿no? Y ojalá haya una opción peronista, porque la única que hay hoy es la mía. Lamentablemente, el espacio nuestro. Me hubiese encantado que hubiese otro. De hecho, cuando le dieron la lapicera a Infran en el Congreso partidario, sí, yo pensé que se iba a armar una gran convocatoria para consensuar una ley. Y en vez de hacer eso, otra vez, en las 2 últimas horas de un día hábil, de un viernes, cambiaron la fórmula. Una locura. O sea, fíjate el nivel de reflexión de esta gente, que cambian una fórmula 2 horas de un viernes. A las 5 de la tarde Grabois bajó su candidatura porque habló con Guado de Pedro. Y Guado de Pedro dijo, sí, el candidato soy yo. A las 8 de la noche Grabois sube su candidatura porque lo habían bajado a Guado de Pedro. Mirá el nivel de reflexión que tiene. Parecen chicos adolescentes. De la diferencia que atrás de esa irreflexión está tu patrimonio y el de las empresas.
Y está todo el pueblo argentino. Vos imaginate tomar una decisión así, sobre una fórmula presidencial. No es que estás decidiendo el 2, viste, cómo forma la defensa. Escuchame. Estás decidiendo los destinos de la Argentina y los toman así, irresponsablemente. Te mandamos un abrazo. No una reflexión sesuda, profunda. Sí. ¿Qué va a salir de eso? Un mamarracho, ¿qué es lo que está saliendo? Te mandamos un abrazo y si te parece volvamos a hablar después de del 13 de agosto para ver también cómo se posicionan ante lo que vaya ocurriendo en la Argentina, que sabemos que hay mucha incertidumbre. Te mando un abrazo, gracias por tu tiempo. Abrazo grande, pasó Guillermo Moreno, precandidato a presidencia de la Nación. Me hiciste votar un radical y ahora querés que vote un neoliberal. Parece que la jefa está cansada, nadie le dice que está equivocada. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al camión. Los que quieran otra década ganada, que lo lleven a Moreno a la Rosada. Los que quieran la doctrina de Perón,